tenemos que hacer la perspectiva cónica de una figura que me envían y simplemente tenemos la planta y alzado de la figura. Vamos a partir de la planta, vamos a coger un folio que esté un poco mejor. Entonces simplemente es un cuadrilátero por aquí, que ahora es cortado por aquí, tiene aquí otro cuadrilátero, aquí por ejemplo tiene otro alineado con este, vamos a ponerlo aquí más o menos así, y este por aquí. Tenemos aquí una división de dos planos en pendiente y ahora tenemos aquí una especie de escaleras paralelas a esa línea. Entonces dibujamos esto viene hasta aquí como decíamos, y esto viene más o menos desde la mitad hasta aquí. Entonces tenemos aquí una división, 2, 3, y ahora tenemos, o sea, 3 escalones aquí, y luego tenemos esto que quizás sea algo más corto. Bueno, tenemos esa proyección en planta y ahora en alzado, que podemos dibujar, esbozar. Pues mandamos las líneas sin entrar en cuáles son discontinuas para no perder el tiempo. Simplemente dibujamos la proyección de los prismas. Tenemos por ejemplo este viene por aquí más o menos, este viene, pues tenemos uno más o menos por aquí y el otro sube un poco y luego viene por aquí. Y por último tenemos las escaleras que podemos proyectar, viene por ejemplo desde aquí hasta aquí. Entonces el siguiente escalón viene desde aquí hasta aquí, el siguiente desde aquí. Más o menos la posición es orientativa. Tenemos 4, entonces tenemos aquí 3 más este. El último por aquí. Y llega hasta aquí. Bueno, sería algo así. Y ahora tenemos aquí un hueco que corresponde a esto, entonces lo pondríamos discontinuo. Insisto en que no entramos en las discontinuas, parece que está alineado con esto, corresponderá a esto, o sea que esto aquí no es. Y ahora por ejemplo tendríamos la continuación de esto, no aparece, cosa que parece imposible. Tenemos lo que corresponde a esto, esta línea, tenemos esto, tenemos esta línea de la escalera que tampoco coincide exactamente con la medida exacta, pero bueno. Bueno, antes de hacer una cónica ya no entro en más líneas discontinuas porque vamos a ir a representar de forma general y se acabó. Simplemente yo recomiendo hacer esto de forma intuitiva pues en militar, que es la más sencilla. Pues simplemente le damos las alturas, si queremos la misma, o reducimos todas a la mitad o la que queramos, 2/3. Bueno, yo voy a darle más o menos pues la mitad de esto. Entonces si es la mitad, sigo por ejemplo esta dirección. Entonces tenemos que ver si la mitad pues quedaría bien a efectos de representar. Entonces tengo aquí esto, luego la mitad, sabiendo que aquí está esta proyección, la mitad para las alturas. Bueno, tengo entonces estas líneas que son mis verticales, todas paralelas. Entonces ya tengo aquí las escaleras, viene hasta aquí y lo bajo a una distancia igual, por ejemplo, ya que continuaban. Y esta medida, pues aunque aquí no aparezca, puede que fueran iguales. Entonces hago esta línea de intersección vertical, vertical. Bueno, ya tengo los escalones. Como vemos, la reducción a la mitad pues hace un efecto tridimensional mejor que si por ejemplo no cogiéramos reducción. Bueno, según eso pues también tengo este prisma, cogería la mitad para todas las alturas, pero no va a salir de aquí sino que baja un poco más. Entonces siguiendo esta misma dirección, pues esta dirección vamos a ponerla aquí orientativa. Entonces todas las líneas siguen esa dirección. Entonces cojo esta medida, como decíamos, la mitad, y esta total también la mitad, con lo cual ya tengo aquí más o menos pues por aquí, paralela a esta,
tengo ya este prisma que bajamos un poco más hasta aquí. Bueno, pues de repente este prisma entra hasta aquí, choca aquí con esto que baja y levantamos vertical. Bueno, ya tenemos la base del prisma, mientras que esto, pues a partir de aquí baja, siguiendo esa dirección. Entonces ya marco esa línea aquí, marco la de abajo y marco esta, una paralela. Es fácil, por eso conviene hacerlo con escuadra y cartabón, que perdamos la dirección de las verticales, ¿no? Por ejemplo, esta y esta parece que no son muy paralelas, por eso hay que insistir en que esas, vamos a poner esta un poco más así para que coincida más, y esto pues exactamente igual, es una forma, también cojo la mitad de esto y lo coloco aquí, o sea que tengo aquí una forma de L, vuelvo a coger esta dirección. Bueno, tengo entonces aquí esto, como vemos aquí esto es más grande, cojo también la mitad, uno con esto, una paralela, y ahora sigo levantando según esa dirección, y ahora según esta, también la mitad de esto aquí, sigo la dirección esta. Bueno, ya tengo ahí ese prisma. Bueno, por último, esto viene por aquí, pero esto debe bajar hasta aquí, ya que eso cae ahí en profundidad. Esta línea y estas son paralelas. Entonces esto viene por aquí, es la profundidad de ese prisma. Esto viene por aquí, hasta este punto. Bueno, tenemos ya prácticamente todo. Ahora también haremos la continuación de esto todo por aquí. Corta aquí y viene por aquí. Bueno, entonces viene por aquí, viene por aquí. Bueno, y ya estaría prácticamente resuelto en una perspectiva militar. Hay que ver si falta algún detalle. Tenemos aquí esto. Convendría seguir la dirección esta, pues para todas las líneas, por ejemplo para esta, para esta, para esta, etcétera. Bueno, pues en la cónica ahora lo único que habría que tener en cuenta es que todas las paralelas fueran a un mismo punto de fuga común. Lo sombreamos para hacer una mejor intuición de la figura. Entonces, si por ejemplo mantenemos que, vamos a marcar esta línea un poco más, si mantenemos que la sombra de cada punto sigue la dirección de un triángulo, por ejemplo esta, entonces ahora tendremos una paralela, ahora aquí otro triángulo, entonces vamos haciendo esta forma con todos los escalones, una paralela a esta, y ahora aquí la dirección esta, corta aquí, entonces tenemos ya la sombra de la escalera, que es esto. Lo mismo para esta línea, entonces hacemos la dirección esta, y ahora si cogemos este punto, seguimos la dirección esta, corta aquí, entonces esto saldría exactamente de esta línea por aquí, y viene por aquí, sube por aquí. Y ahora la sombra de este punto, entonces sigue la dirección esta y esta, por lo tanto unimos así. Bueno, y ahora esto pues igual es la sombra de una L, viene por aquí según esta dirección, corta aquí, entonces sube por aquí detrás, viene por aquí, que corte aquí mejor, por ejemplo, para que se vea fragmento aquí. Ahora se podría ver parte de esto por aquí, pero bueno, parece ser que, bueno, se podría ver un trozo. Bueno, pues tendríamos que hacerlo también todo completo por aquí, y si esto corta aquí y viene hasta aquí, pues la sombra iría todo por ahí. Si sale, por ejemplo, la pared esta corta aquí, pues vendría todo por aquí. Vamos a hacer, por ejemplo, que sea por aquí. Si esto viene por aquí y cae encima, pues caería aquí y luego esto donde caiga también. Y luego la dirección también por detrás de la sombra de todo esto, etcétera. Bueno, más o menos como esto es todo bastante intuitivo, también, por ejemplo, esto, aquí la dirección esta, entonces esta sería la sombra.
En fin, podríamos seguir buscando, pero vamos a darle así un sombreado rápido para que se perciba un poco lo que nos quedaría. Entonces, sombreamos todas las caras laterales. Bueno, tendríamos esta la sombra de las escaleras. En general tienen todos luz, incide más ortogonalmente, entonces bueno, se podría dar un ligero toque aquí. Esto todo en sombra y esto también todo, que subía por aquí. Lógicamente aquí tiene más luz que aquí, podríamos dar un pequeño toque y aquí también. Pero bueno, la sombra realmente está aquí y aquí detrás. Y aquí subía todo por aquí y por aquí. Y por ejemplo aquí un poco. Entonces, ¿qué tendría más luz? Esto, pues tendría esto. Entonces podemos oscurecer aquí un poco. Así nos da un efecto mayor de la tridimensionalidad de la figura. Bueno, lo mismo esto también. Aquí se proyecta la sombra por aquí y todo por detrás de esto. ¿Qué tendría más luz? Esto. Como incide más ortogonalmente, pues esto podría llevar un ligero tono suave de sombra. En fin, podríamos seguir también, se proyecta esto por aquí hasta el final y también por aquí. Tiene menos luz aquí, aunque lógicamente no es una zona de sombra como esto, que es la continuación de esto. Que vendría por aquí perfectamente definido hasta aquí, hasta aquí. Bueno, pues estas serían las sombras en general de la figura, que también recomiendo hacerlo, aunque sea para percibirla un poco intuitivamente. Intentando mantener, cosa que yo no hice mucho, pues las paralelas, ya que para eso necesitamos escuadra y cartabón, o sea que todas las verticales sean perfectamente paralelas. Bueno, tenemos ya la perspectiva militar y ahora simplemente lo que vamos a hacer es la cónica. Entonces sería esto mismo, pero partiendo de la planta. Bueno, tenemos las escaleras, estos prismas, un ejercicio de un poco memorístico. Entonces bueno, lo vamos a hacer en grande y luego explicamos de dónde sale todo. Entonces manteniendo que todas las paralelas van al mismo punto de fuga, entonces tendríamos por ejemplo el cuadrilátero este frontal y ya lo podemos poner aquí, por ejemplo, así. Por ejemplo, que llegue hasta aquí y poner esto oblicuo, por ejemplo. Y luego las fugas de las escaleras. Vamos a hacer aquí, por ejemplo, la línea que viene por aquí. Y ahora, por ejemplo, esta línea, si estaba hacia aquella fuga, pues aquí también irá hacia la misma fuga la primera pieza que teníamos. O sea, va a la misma fuga, levantamos vertical, a la misma fuga, y luego aquí, pues por ejemplo esto. Esta sería paralela, va a aquella fuga, entonces hacemos aquí paralela, va a esta fuga, vertical, y ahora paralela, va a esta fuga, y levantamos vertical. Entonces unimos este punto con este. Y ahora esto, como es paralela, también va hacia aquella fuga, y ahora esto hacia la misma fuga, estas dos paralelas. Que necesariamente por ser en este plano, pues esa fuga está sobre la vertical donde termine esta línea. Y luego por último esta. Bueno, pues esa sería la cónica de este detalle. Ahora teníamos alineado aquí el detalle este. Entonces fugamos, levantamos, vertical, estamos haciendo las verticales que aparezcan tal y como son.
Y ahora esta, si aquí hay una línea oblicua hacia aquí, pues esta de abajo, por ser paralela, fugará al mismo punto. Bueno, tenemos ahora esa, tendríamos también la de atrás. Esto, por ejemplo, lo vamos a terminar por aquí. Y aquí el detalle este del prisma con la cuña, vamos a ponerlo por ejemplo aquí. Pues tendremos aquí este detalle que, como está por detrás, lo único que se ve son las verticales, nada más. Bueno, por último tendríamos las escaleras que, por ejemplo, tienen la fuga aquí. Vamos a ponerla aquí. Entonces, si esto viene por este punto y aquí cogemos la primera escalera, marcamos fuga hacia ese punto, fuga hacia ese punto. Entonces corta aquí, a partir de aquí tenemos el primer plano de la escalera. Y ahora tendríamos aquí la ortogonal. Habría que calcular esta ortogonal. Lógicamente esto es un trabajo complejo, no es para un bachillerato ni nivel equivalente, sino que esto sería un trabajo, por ejemplo, para la universidad. Tenemos la primera línea, esta segunda, etcétera. Todas las fugas. Yo aquí, ya digo, no estoy calculando prácticamente nada, solo teniendo en cuenta las paralelas, que ya bastante es, porque insisto que no es un trabajo fácil. Fuga otra vez hacia allá y la última bueno, fugando también hacia allá, levantando una vertical y fugando hacia allá. Bueno, pues esta sería la cónica, que lo que hay que tener es claro que las fugas vayan todas, que las fugas que tenemos, pues todas las paralelas concurran en ella. Así que si encima las paralelas son horizontales, esas fugas están en el horizonte. Bueno, estas serían verticales en esta perspectiva. Bueno, tenemos ya nuestra perspectiva cónica. Y teníamos este detalle. Entonces esto venía por aquí abajo. Habíamos tomado la referencia, por ejemplo, para aquí, pues esto vendría más hacia aquí y luego fugaría hacia allá. Y luego aquí había una línea oblicua. Y la línea oblicua, por ejemplo, que fugue hacia allá detrás. Podría ser esto. Bueno, pues esa sería nuestra cónica. Es una forma un poco intuitiva de verlo, que vemos que la diferencia con la perspectiva militar, la cónica y la militar. Lógicamente las sombras también seguirían pues las paralelas. Por ejemplo, si decíamos que la sombra de esta línea era esta, pues la sombra de esta será una paralela. La sombra de... y todas las paralelas, todos los rayos van también a un mismo punto de fuga. Entonces esto también iría hacia allá. O sea que todas estas líneas son un punto común. Bueno. O sea que esto sería la sombra. Bueno, sería el primer escalón, el segundo, el tercero y el cuarto. Bueno, tendríamos también, como decíamos, la sombra de esto, ahora yendo hacia la fuga. Luego habíamos proyectado aquí la sombra de esto. Esto estaba también todo en sombra y se proyectaba ahí encima de esto. Y luego se proyectaba la sombra aquí también. Pues la sombra de esta línea irá a la misma fuga. Bueno, esto solo para tener una concepción un poco más tridimensional de lo que es. Aquí podemos darle uno sutil. Y esto venía por aquí debajo también la sombra,
todo esto de esta pieza, vertical, etcétera. Bueno, por último, ¿cómo se calcularía la perspectiva cónica? Bueno, pues simplemente si tenemos aquí la línea de tierra, entonces por ejemplo tenemos esta línea y a partir de aquí viene la proyección en planta que teníamos de las escaleras. Entonces la línea de tierra pasa por ese punto y ahora esta es la fuga. Dejamos, bueno, no podemos alejarnos más, entonces simplemente el punto de vista cae por aquí, por ejemplo aquí. Entonces tendríamos, como la otra fuga está aquí, la bajamos, entonces haciendo aquí una ortogonal, ahí tenemos el punto de vista. Entonces la técnica es, como aquí está la perspectiva de las escaleras, pues necesariamente debe llegar hasta aquí. Aquí bajamos esto. O sea que aquí tendríamos, a ver si podemos alejarnos. Bueno, ahora ya varía totalmente la cosa, ya que en realidad tenemos aquí la planta de la figura y la técnica es simplemente, tenemos la planta, hacemos desde el punto de vista las paralelas a la figura, y entonces obtenemos así las fugas de la figura, en realidad es esta que proyectamos aquí al horizonte y aquí. Y ahora alineamos V con este punto y corta aquí, levantamos una vertical y ahí está el extremo de las escaleras. Tenemos este punto, que es este, lo proyectamos, y ahora para este punto en realidad tenemos que es este. Eso quiere decir que al alinear con V este punto obtenemos necesariamente la intersección del plano del cuadro, que es este punto, y lo subimos aquí. Bueno, pues esto que hice yo en las escaleras se haría igual con todo. También podría, si quiero, bajo aquí esto y hago la dirección hacia F. Hago lo mismo con todas, la dirección hacia la fuga. ¿Qué significa esto? Pues que esto sale de aquí, por tanto el escalón es este. Esto sale de aquí, por tanto el escalón es este. O sea que aquí tengo los escalones. También podría hacerlo de otra forma. Si alineo este punto con este, de repente me corta aquí. Entonces subo este punto y me cae aquí. Sería la otra forma de hacerlo. Bueno, pues esa sería la forma de hacer la cónica de esta figura. Que, insisto, recomiendo siempre intentar hacer lo que es la perspectiva militar o la más sencilla, ya que el diédrico no es muy intuitivo. Con la perspectiva militar es fácil que podamos construir la figura, pues eso, poniendo la planta, y luego por último para las alturas, por ejemplo la altura de esto la colocamos a partir de la línea de tierra y fugamos. Entonces, donde nos corte esta línea, ahí tenemos la altura. Si por ejemplo queremos la altura de este escalón, que sería altura de 2, lo colocamos a partir de aquí, la medida real, fugamos hacia F, y donde nos corte a partir de este punto, ahí tenemos ya la altura. O sea que siempre debemos colocarlo a partir de las trazas de la recta. Aquí serían 3 unidades, 1, 2 y 3. Fugamos hacia F y nos corta aquí detrás en este punto. Bueno, lo hicimos recíprocamente, primero la perspectiva, porque era más intuitivo saber hacia dónde teníamos que tirar. Si parto de la planta y hago todo esto, sería bastante difícil, ¿no? Bueno, por último, otro ejemplo para esta línea. Sale de aquí, o sea que esta sería la traza, y si hago por V una paralela a esa línea, tendría que la fuga queda ahí detrás. Por tanto, la dirección real de esa línea es esta. Y eso quiere decir que en realidad la perspectiva de este punto, si lo alineo de intersección de esta línea, o sea de esta línea con esto, es esto. Si alineo esto con V, corta aquí, levanto una vertical y cae aquí. Bueno, pues ahí tengo ya cómo calcular todos los demás detalles de la perspectiva. Tengo ya la inclinación de esta línea y tengo la inclinación de esta respecto al plano del cuadro.